en punto de vista. Antes de ir con nuestra siguiente invitada, como comentarles que lluvias provocan inundaciones en Chone, esto en Manabí. A partir de las 17 horas del lunes 10 de julio se reportaron fuertes lluvias en Chone, provincia de Manabí, mismas que se extendieron hasta pasadas las 22 horas. Las precipitaciones provocaron la acumulación de agua en calles, viviendas de la zona del país. Al respecto, el alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, indicó que como medida de respuesta se activaron todas las unidades correspondientes para atender los casos emergentes, entre ellos 5 estaciones de bombeo que ayudarán a evacuar el agua acumulada en las calles hacia el canal de encauzamiento. Chone bajo el agua luego de esta lluvia pertinaz que vivió la tarde y noche de ayer. Ingeniero Mendoza, Alcides Montilla, Julio Ayala Serra y por supuesto el abogado Hugo Landívar le dan la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Voy con ustedes, compañeros. Alcides. Voy con usted, Alcides. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la distinguida profesional Silvia Noemí Ceballos, así creo que se llama, ¿verdad? Que es pues senior manager de la prestigiosa firma Anderson. Bienvenida, ¿nos escucha bien? Sí, muy buenos días, Alcides. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente en esta radio. Silvia, desde hace algún tiempo me ha nacido la inquietud periodística después de este nuevo panorama que está viviendo el país a raíz de la muerte cruzada, donde el presidente Lasso, pues por obligación constitucional, tiene que enviar todo proyecto de ley de emergencia económica a la Corte Constitucional para que, previa calificación y dictamen, ¿verdad?, proceda, si es que así lo aprueba, proceda pues a la aplicación pertinente después en que se publica en el registro oficial dicho decreto ley de emergencia económica. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿usted cree, Silvia, que la Corte Constitucional ha establecido como una especie de criterio para futuros decretos el hecho de que primero la Corte califica la urgencia económica, que yo tengo entendido que es potestad constitucional del presidente, y segundo, otra peligrosísima posibilidad de que la Asamblea pueda reformar o suprimir tributos sin iniciativa del presidente? ¿Cómo analiza usted estos dos hechos? Alcides, nada más es Noemí, no es Silvia. Disculpe la corrección. Bueno, después de la muerte cruzada, como no hay una asamblea, la forma en cómo nos hemos venido administrando es a través de decretos que envía el presidente a la Corte Constitucional. Y la Corte se tiene que pronunciar respecto de estos decretos. El primer decreto que vimos que se aprobó recientemente es el decreto que estableció la reforma en materia tributaria, una reforma que la mayoría de contribuyentes, la mayoría de las personas, la clase media estaban esperando, dado que en su momento se incrementó la tarifa del impuesto a la renta y se limitaron las deducciones que se puede aprovechar una persona natural para el pago de su impuesto. Este decreto tomó algún tiempo por la Corte para ser aprobado, entendiéndose como tal de que estamos frente a una situación sin precedentes, porque en el pasado no había ocurrido algo como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que la Corte se deba de pronunciar respecto de decretos es algo que ha ocurrido en este país recién en este gobierno, ¿no? Con lo cual, diría así, vemos que en los nuevos decretos, en los dos últimos decretos enviados por el presidente, dentro de los considerandos y dentro de las razones, la exposición de motivos para promulgar, digamos, para emitir estos decretos, se fundamenta o se trata de justificar la razón por la cual se está enviando este tipo de decretos. Los dos últimos que tenemos, que es un tema de condonación de intereses por beneficiarios de becas del Cenecit, se lo fundamenta en que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la economía del país y que por tanto es parte de la política pública el motivar a que la sociedad pues obtenga condiciones que sean favorables para acceder a la educación. Y el segundo decreto
que vamos a revisarlo también, es la reestructuración empresarial, que es una ley que tiene por propósito el poder garantizar o brindar de manera ordenada cuando una compañía se encuentra en estado de insolvencia. Y los justificativos también están expresados en que la idea es motivar a que la economía se dinamice y que si es que hay procesos ordenados, todo es más fácil tanto para los acreedores como para la compañía que está en proceso o en estado de insolvencia. Con lo cual diría, bueno, sí, la Corte debería establecer un procedimiento para establecer cuáles son las materias que resultan urgentes de forma económica para poder garantizar el buen orden, ¿no? ¿Cree que la corte se excedió cuando, además de la constitucionalidad o no del proyecto, también calificó la urgencia económica? Bueno, en realidad la Corte también va a ir en función de la exposición de motivos de cada uno de los decretos, ¿no? Y el último decreto que se aprobó, o el único decreto que se ha aprobado, en realidad contenía una situación importante para la mayoría de la ciudadanía, como es el impuesto a la renta que estaba afectando al bolsillo de los ecuatorianos. ¿No cree que la Corte se allanó demasiado en alguna argumentación, en exceso de argumentación, quizás pensando que como este decreto podría ser revisado por la Asamblea le podría hacer algunas observaciones? Y para evitar eso, se demoró un poquito la Corte para perfeccionar este proyecto de reforma tributaria, ¿no le parece? Entiendo yo que el decreto es revisado por la Corte Constitucional, entonces, y no hay otra etapa de revisión por la De ahí Asamblea. ya es ley. Sí, de ahí ya es ley. Si la Corte se pronuncia, es ley. Como pasó en cambio con el otro decreto que no fue aprobado, el que establecía un régimen para zonas francas. Exactamente. Ese en cambio se consideró que no era de materia económica urgente, con lo cual simplemente lo rechazó y no lo aprobó. A diferencia de el que prevé el cambio de impuesto a la renta. Más bien lo que pudiéramos decir, sin ganas de entrar un poquito a la parte ya de aplicabilidad de normas y de la vigencia, lo curioso de esta ley es de que el impuesto a la renta, que es un impuesto de liquidación anual, se modificó para el año en curso. Generalmente, cuando existen modificaciones de impuestos que son de tributos de liquidación anual, debería aplicar para el siguiente año. Sin embargo, sin precedentes también, lo que vemos es que dentro de las modificaciones se incluyó una disposición que establecía que las modificaciones al impuesto a la renta iban a ser aplicables a partir del 2023. A ver, esto beneficia evidentemente a toda la sociedad, pero también es una situación que pudiéramos resaltar sin precedentes, ¿no? De que aplicamos un impuesto para el año que está en curso, una modificación para el año que está en curso. Esta entrevista continúa con mi compañero Julio Ayala. Gracias. Máster Noemí Ceballos, mucho gusto de saludarla. Este gobierno, conjuntamente con legisladores gobiernistas y correístas, nos pusieron impuestos que perjudicaron fundamentalmente a la clase media del país. Ahora hacen una ley o un decreto económico que beneficia a este mismo sector y a otros sectores. Si se nos llevaron 100, ¿cuánto nos están devolviendo, por ejemplo, doña Noemí? A ver, definitivamente no es comparable con el impuesto a la renta que teníamos en el año 2021, porque hasta ese año teníamos una deducción mucho más amplia, $14,000 de gastos personales. Sin embargo, sí es cierto que con este mecanismo de establecer reducciones en función de cargas familiares, es decir, velando por aquel persona natural que trabaja y que es padre de familia y que tiene hijos y que tiene a su cónyuge que también depende de él, permite que podamos descontar
fracciones, digamos, más grandes dentro del impuesto a la renta, que hace que al menos se aliviane la carga de lo que teníamos para el año 2022, del impuesto que pagamos en el 2022. Sí hay una relación sustancial de disminución en la carga impositiva, porque además de haber incrementado deducciones, también se modificó la tabla ampliando las brechas, ampliando los límites, con lo cual si el día de ayer estábamos en una franja o en una relación de pagar 20%, tal vez hoy estamos en la franja de pagar el 15%. Entonces, sí ha habido una disminución en la carga impositiva del contribuyente sustancial e importante, que también significa un sacrificio para el Estado de dejar de recibir ese impuesto que estaba recaudando de forma mensual. Ya, pero para ser muy prácticos, doña Noemí, ¿cuánto genera la ley de impuestos que hizo este gobierno con sus legisladores y con los correístas? ¿Cuánto genera eso? ¿Y cuánto deja de generar lo que acaba de aprobar en este decreto económico? Es decir, hagamos las comparaciones. ¿Cuánto le saca el fisco a la sociedad civil o al pueblo ecuatoriano, como se lo quiera llamar, y cuánto le está devolviendo ahora? Eso es lo interesante. Claro, lo que pasa es que dentro de las recaudaciones, este impuesto está incluido en la recaudación mensual. Entonces, habría que hacer un análisis ya de parte de la administración tributaria de cuánto es esa disminución específicamente por el impuesto de la renta de personas naturales, porque dentro de la recaudación tributaria no hay un rubro específico de retenciones bajo relación de dependencia, por ejemplo. Pero lo que sí podemos ver es tal vez sacar a partir de este mes de julio, que es el primer mes en el que se empezó a aplicar las retenciones por los empleadores, ¿no? Pues aplicando esta nueva tabla, tal vez sacar una relación porcentual de disminución de la recaudación. Pero es un impuesto que está inmerso dentro de un gran número de recaudación, que en este caso son las retenciones que le aplican a todas las sociedades. Es un dato que no es público, que no se maneja de manera pública. Bueno, cuando mandan estas leyes, en los considerandos nos dicen cuánto es lo que piensan recaudar y cuánto es lo que también dejan de recaudar. Pero bueno, ese es un tema que en algún momento ojalá se dilucide públicamente. Mi querido abogado don Hugo Landívar, adelante. Muchas gracias, Julio. Noemí, bienvenida a Atalaya una vez más. Muchas gracias. A ver, escuchaba que este decreto de reestructuración empresarial viene a ser una copia de lo que existe en Estados Unidos en el Chapter 11 por la ley de quiebras. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona allá y cómo funcionaría acá en palabras sencillas para nuestros oyentes? Sí, claro. A ver, en el Ecuador no existía una ley para poder establecer un concurso de acreedores cuando una compañía... Como una ley de quiebras, perdón. Como una ley de quiebra para poder establecer reglas claras cuando una compañía se encuentre en un estado de insolvencia. Para todos los que nos están escuchando, un estado de insolvencia es cuando una compañía o una sociedad no puede hacer frente a sus obligaciones exigibles. Es decir, no puede pagar sus pasivos, no puede pagar a proveedores. Entonces, la ley lo que busca es dinamizar y establecer reglas claras tanto en ¿qué se entiende por insolvencia? Se establece 3 tipos de insolvencia y cuál es el orden de prelación, es decir, cuál es el orden en que tus acreedores pueden ir reclamando los valores una vez de que se inicie este proceso. Entonces, lo que se busca es iniciar una solicitud ante la Superintendencia de Compañías. Todo este proceso va a ser administrado, regulado por la Superintendencia de Compañías, en el que se va a explicar de manera clara las situaciones que motivaron y que llevaron a la sociedad a este estado de insolvencia, ¿ok? Y dentro de eso se va a efectuar un plan de reorganización o reestructuración. Para la ley son sinónimos, reorganización o reestructuración. Para salvarla. Exacto, a ver, pueden haber 2 tipos de compañías, lo que establece la ley. Pueden haber compañías que están pasando tal vez por un momento muy particular, que no pueden hacer frente a sus obligaciones, pero que económicamente todavía pueden vivir en el tiempo. Para ellas se va a hacer un plan de reestructuración y se va a organizar en función de cómo voy a ir pagando a mis acreedores. Pero también la ley reconoce que pudiera
existir compañías que definitivamente no tienen, digamos, solución y que la forma de ordenada de liquidar los valores es a través de la disolución, liquidación y cancelación de la compañía como tal, el proceso que conocemos de disolución, liquidación y cancelación abreviada. ¿Okay? O anticipada más bien, anticipada será la palabra. Entonces, la ley reconoce que pueden existir estos dos tipos de compañías y lo que busca es establecer mecanismos para cada una de ellas. También lo que hace la ley es establecer o hacer una diferencia entre tipos de compañías. Las grandes establece que definitivamente tienen que ir por la solicitud ante la superintendencia, o las micros y pequeñas y medianas empresas, la cual establece que no es necesario que siga este proceso, pero que sí el representante legal es responsable de iniciar todas las medidas para poder hacer este plan de reestructuración. Bueno, acordémonos que dentro de la motivación que la Corte Constitucional va a analizar, por lo general, mejor dicho, esta ley, este decreto ley ha sido porque viene de la pandemia, viene del COVID y también ahora el fenómeno del Niño, para tratar de que estas empresas no realmente se vean afectadas y puedan salir adelante, ¿no? Para eso se ha formado esta ley. Voy a leerte el artículo 4 de la misma que dice: con relación a compañías cuyo negocio o giro operacional fuera inviable, este proceso, buscando el aprovechamiento del patrimonio de la sociedad deudora y la protección del crédito, perseguirá su disolución y liquidación pronta y ordenada. ¿Podrías explicarnos un poco ese artículo? Sí, lo que has comentado es interesante, y también volviendo a lo que me preguntaban hace un momento, dentro de la motivación de la ley se explica que esta ley nace porque no existe una ley que prevea de forma ordenada el poder liquidar, si es el caso, o poder salvar a la compañía a través de un plan de reestructuración. Y lo único que teníamos es que con la ley de apoyo humanitario derivado del COVID se estableció como un plan excepcional para cuando una compañía se encontrara en una situación de insolvencia. Pero ese plan, o más bien esa ley, en su momento se establecía de que iba a estar vigente solamente por 3 años. Entonces ya los 3 años pasaron y por eso es que nace la necesidad de incorporar una ley. Ahora, dentro de la motivación para que esto sea de carácter económico urgente, Esa es la pregunta, para que la Corte se lo Constitucional justifica, exactamente, se lo justifica en que todavía hay estragos del COVID y que además tenemos ahora la situación del fenómeno del Niño. Y que todo esto junto pudiera ser adicional también, que se argumenta el porcentaje. Se establece que del número, o sea, de la población de compañías que existen en el Ecuador, estamos hablando que alrededor del 21% están en proceso de disolución. Sí. Exacto. Y que dado que es un número importante, se necesita en el Ecuador una ley que prevea ese ordenamiento para ir a liquidar estas compañías o para hacer un plan de reestructuración. Ahora, respecto al artículo 4, era justamente lo que conversábamos, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que estar claro es que siempre vamos a encontrar dos tipos de sociedades. Las sociedades que su insolvencia es de tal manera de que definitivamente no es viable el continuar con la operación y que la salida más efectiva o eficiente es la liquidación como tal, pero que esa liquidación sea ordenada, que haya reglas claras, y por tanto, digamos, no continuar operando la compañía y más bien seguir generando más acreedores o más deudas que al final del día serían inviables. Eso es en general lo que establece el artículo 4 respecto a la liquidación para ese tipo de compañías cuya operación no es viable. Y mucha gente se confunde con lo que en Estados Unidos sucede cuando una compañía se declara en quiebra. Eso es otra cosa, totalmente distinta a esto, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que, como te decía, no había un ordenamiento jurídico acá que establezca que las compañías están en quiebra. Entiendo que para las personas naturales se declaraban en quiebra, las sociedades se declaraban insolventes. Así es. Exacto, entonces, esa es la ley. Exactamente. Entonces, la ley de una u otra forma trata de salvar para dinamizar la economía, que es uno también de los argumentos De la motivación. de la motivación. Okay. De la Seguimos motivación. con Alcides Montilla con más preguntas. Sí. Noemí, hablemos del tema del impuesto a la salida de divisas o de capital, ¿verdad? Sí. Que empezó en febrero con 3.75 y ha estado bajando. Que dice que para finales de este año, en diciembre, podría bajar al 2%. Pero, ¿qué tal si viene algún gobierno y dice, no se baja, se sube en el 5%, ¿verdad?
¿Qué lógica, qué peso específico podría tener la posibilidad de que con cualquier gobierno el impuesto a la salida de divisas no solamente que se baje al 2%, sino que sea abolido totalmente? A ver, hay dos cosas. Desde el año 2018, una ley, la Ley de Fomento Productivo, se estableció que mediante decreto el presidente tenía la potestad de ir reduciendo gradualmente la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Para poner en contexto a los oyentes, este impuesto grava a toda salida de capital o cualquier forma de extinguir obligaciones, excepto la compensación. Con lo cual, si el día de mañana yo soy una compañía, para poner un ejemplo, importo bienes, al momento que pago a mi proveedor del exterior, debo de liquidar el impuesto a la salida de divisas. Es un impuesto que en su momento nació de carácter o con la finalidad de que sea un impuesto de control, porque lo que se buscaba es controlar la salida excesiva de dólares desde el Ecuador. Y así nace este impuesto, nace en el año 2007 y nace con una tarifa muy pequeña. En el tiempo se fue incrementando la tarifa y dejó de ser más que un impuesto de control, pasó a ser un impuesto recaudatorio. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la recaudación tributaria, porque el impuesto a la salida de divisas está dentro de los 4 primeros impuestos de mayor importancia a recaudación. Está el impuesto a la renta, está el impuesto a salida de divisas, está el IVA y está el ISA, me parece que es el siguiente. Entonces, el impuesto a la salida de divisas se volvió importante para la recaudación tributaria. Aporta en gran medida a cumplir con el presupuesto, ¿no? De ahí nace de que con este gobierno actual se empezaron a emitir decretos ejecutivos en donde se inició con la disminución de las tarifas. Se empezó con una reducción gradual de hasta el 4% y durante el año 2023 lo hemos venido disminuyendo. Hoy día estamos en el 3.50. ¿Qué va a ocurrir? Que a partir del 31 de diciembre del año 2023 la tarifa será del 2%, como ya se lo ha anunciado. Y eso coincide también porque en el año 2022 se declaró de inconstitucional una ley, la Ley de Fomento Ambiental, y esta Ley de Fomento Ambiental es la que llevó la tarifa del impuesto a la salida de divisas del 2% al 5%. Como se declara inconstitucional esta ley, lo que hace es que todos los efectos vuelven a como estaba antes de haberse promulgado la ley como tal. Con lo cual, la tarifa del ISD regresaba al 2% a partir del 1 de enero del 2024, porque cuando la Corte se pronunció respecto de la declaratoria, suspendió los efectos de la ley hasta el 31 de diciembre, los prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué ocurre? Para poder subir la tarifa del impuesto, debe de haber una modificación de ley. No es nada más potestad del presidente, porque lo que está en potestad de él es reducirla gradualmente con aprobación previa del Ministerio de Finanzas. Pero si la intención el día de mañana es volver a incrementar la tarifa, debe de haber sí o sí una propuesta de ley. Y reforma tributaria, de lo que como lo conocemos, solamente puede ser motivada o generada por el Ejecutivo, es decir, por el presidente. Con lo cual habría que ver si el nuevo gobierno es su intención el volver a subir la tarifa y ver hasta dónde la puede subir. Pero no es solamente mediante decreto. Para subir la tarifa necesita de un proyecto de ley. Y esa ley tiene que ir aprobada por la Asamblea Nacional. Sí, abogada Noemí Ceballos, estábamos hablando del tema del impuesto a la salida de divisas o de capitales, que tiene que bajar pues al 2% a finales de año. Pero, ¿por qué a la par de que se reduce este impuesto, que muchos dicen que debería abolirse totalmente, ¿no? ¿Por qué no se hace lo mismo con una reducción paulatina, más amplia, con el tema del IVA? En el caso de los feriados, por ejemplo, que solamente se baja del 12 al 8% en 4 grandes feriados. Pero eso no alcanza, ¿verdad? ¿Por qué no ampliamos un poco, diga usted, en número de feriados? Porque hay más de 4 feriados en el país. Ampliando, por ejemplo, el feriado del 25 de julio, fiesta de fundación de Guayaquil. ¿Por qué no se lo reduce? No del 12 al 8, del 12 al 6, por lo menos, para estimular la inversión y el consumo, pues ¿no le parece? Sí. Es una forma de establecer una política fiscal. Algunos países,
que lo que se conoce como paraísos fiscales, apuestan a tener una tarifa muy baja en impuestos, hablando en general, impuesto a la renta o tal vez el impuesto al valor agregado, como conversábamos, en donde creen firmemente que es una estrategia para atraer inversión y es una política. La otra política es más bien tener impuestos también altos, lo cual hace que el país se encarezca, que sea un país caro, bueno, que sea difícil o el nivel de vida se suba y que sea también difícil el poder adquirir bienes y servicios. En todo caso, recordemos que el incentivar o el motivar que la tarifa del IVA se reduzca en feriados también es un sacrificio fiscal que se apuesta a que no ganar por tarifa, sino ganar por volumen, es decir, que haya más números de transacciones al momento que hay feriados. Y bueno, el reducir los puntos, entiendo yo, debe de ser un análisis también del Estado para saber encontrar un punto de equilibrio de cuántos puntos rebajar a la tarifa, pero que en el misma línea genere un ganar para el Estado, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, también entiendo yo que por más que se bajen puntos, tal vez no es el resultado que se vaya a esperar. Entonces, este es un análisis también económico en función del retorno por sacrificio de puntos en la tarifa que hace el Estado. Abogado, continúe. Sí, a ver, Noemí, otra curiosidad. El artículo 11, si lo puedes ver, el de requisitos. Esta solicitud ¿ante quién se presenta esta solicitud de reestructuración? Esta solicitud de reestructuración se presenta ante la Superintendencia de Compañías. ¿Por quién está firmada? Está firmada por el representante legal de la sociedad. El representante es el que debe de motivar la presentación de esta solicitud, se la dirige ante el intendente de compañías, si se adjunta cierta información. Cuando la compañía se da cuenta que tiene problemas de pago a sus acreedores. Sí, la ley establece una situación de insolvencia en 3 categorías. Insolvencia actual, es decir, que hoy la compañía ya no puede cumplir con el pago de sus obligaciones. Una insolvencia inminente, es decir, que prevé que en el lapso de 3 meses no va a poder cumplir con sus acreedores. O una insolvencia probable, que es el estimar que en los próximos 2 años la compañía no va a poder hacer frente a sus acreedores. ¿Y qué pasa si tiene juicios en la mitad? Lo interesante de este plan de reestructuración o reorganización es que deja en stand-by cualquier proceso coactivo o cualquier proceso iniciado. Incluso los deja en stand-by porque la idea es que exista una liquidación de forma ordenada. Es justamente o sea lo que el busca. superintendente de compañías le enviará un oficio a la entidad del Estado que haya iniciado un juicio coactivo para que detenga ese proceso mientras se reestructura. Se suspenden los plazos, se suspende cualquier proceso que se haya iniciado, porque la idea es que esta ley busque justamente eso, el de que podamos tener un plan de pagos a acreedores de forma ordenada. Eso es muy interesante. ¿Qué tiempo crees que vaya a demorar esta reestructuración una vez que ingresa la solicitud o este trámite? La solicitud no solamente es el ingresarla, sino que también debe de haber aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías para dar dar paso a la fase de negociación. Son 3 O sea, se invita a una especie de mediación. No tanto mediación. La primera parte es una validación de la Superintendencia de Compañías de los requisitos formales. De calificarla. De calificarla. Y la ley es clara al expresar que la Superintendencia de Compañías no verificará ni es responsable de la información que la compañía está adjuntando. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso de solicitud se entrega un listado de los acreedores, también un listado de los activos y también copia del balance del último año de la compañía como tal. Entonces, lo que hace la Superintendencia de Compañías es verificar desde la formalidad que se esté cumpliendo con todos los requisitos de solicitud, no de fondo. ¿Y el procedimiento? El procedimiento es, luego de que se habilita o se da la aprobación, lo que sigue es una fase ya de negociación. Y dentro de esa fase de negociación se identifican quiénes son todos tus acreedores. Y la ley de manera expresa también da un orden de prelación. ¿Qué significa eso? Te empieza a calificar a los acreedores. Identifica 5 acreedores. Eso está... Al decir orden de prelación es más o menos como que sea lo que es el juicio coactivo, ¿no? Pero en este caso se suspendería el juicio coactivo para
entrar en el proceso de reestructuración ante la superintendencia de compañías. Correcto. De hecho, lo que establece es de que todo queda suspendido y da un orden de prelación, como te decía, a los acreedores. Entonces, hay acreedores preferenciales ¿Qué artículo especiales. está lo que me estás Esto indicando? está en el artículo 46. Ok. En el 46, en el numeral 2, señala los tipos acreedores y la categoría que va a tener los acreedores. Entonces vamos a tener acreedores preferentes. En los preferentes tenemos subcategorías, que son los especiales y los generales. Vamos a tener acreedores ordinarios de primera clase, acreedores ordinarios de segunda clase y los acreedores subordinados. Lo Bueno, interesante yo aquí tengo es una que los preguntita. trabajadores están categorizados como acreedores preferentes especiales, es decir, cualquier deuda que se tenga con el IES o relacionados con trabajadores tienen la preferencia. Ellos van primero. Ellos van primero, exactamente, ellos van primero. Y hablando sobre instituciones públicas o, por ejemplo, acreencias tributarias, la norma establece que se clasificarán como acreencias ordinarias de primera clase. O sea, el orden sería primero el IES, de ahí el SRI, en teoría. No, después, porque recuerda que tenemos los preferentes especiales y Ok. luego de especiales vienen preferentes generales. Los trabajadores de la empresa. Sí, los trabajadores de empresa están como preferentes especiales en primera línea. Primera En línea. primera línea, sí. El SRI está después, porque el SRI tiene categoría de acreencia ordinaria. ¿Ya? Y esto, una vez que se O cumpla sea, está con en todos tercer estos, lugar, digamos. o sea, dentro del procedimiento, una vez que se cumpla con estos puntos, ¿qué continúa luego de esto? Que ya vamos a pagarle de esta manera y en este plazo. Claro, ahí lo que corresponde es de que todos los acreedores estén de acuerdo con digamos, el concordato o el acuerdo que hemos llegado. Entonces, también lo que se establece es, bueno, va a depender también qué porcentaje del pasivo puedas liquidar. ¿Sí? Entonces, va a depender ya que cada uno se ponga de acuerdo para recibir una parte de esa obligación o lo que pueda cubrir la compañía. Recuerda que este plan de reestructuración, sobre todo, va orientado a aquellas compañías que están pasando por un momento de crisis, un momento de insolvencia, pero que se prevé que en el mediano o largo plazo van a poder recuperarse. La idea que es, justamente porque esta ley también está catalogada como carácter económico Por eso el urgente, nombre, ¿no? Reestructuración. exactamente, es velar de que las compañías no se extingan, no se liquidan, sino que ayudarlas para que a través de un mecanismo ordenado puedan subsanar o sí, sobrepasar este momento de insolvencia que pudiera ser eventual. Muchas gracias, Noemí. Correcto. No sé si Julio o si así tengan alguna interrogante más antes de cerrar la Bueno, entrevista. yo tengo una pregunta. Lamentablemente, Alcides me salta y mi compañero, el abogado, se va de largo con una conversación cuando estos son entrevistas. Yo le pregunto, Dele, Julio. sí, yo le pregunto a doña Noemí, ¿qué es lo que está pasando realmente? El gobierno baja el impuesto a la salida de divisas, baja el impuesto a la renta, está a punto de perder el ITT, rebaja aranceles, condona las deudas de los becarios, da préstamos al 1% a 30 años plazo, cuando todo el mundo sabe que el gobierno tiene enormes deudas, que está en crisis, y dio la impresión que esto es después de mí el diluvio, o lo que usted dijo, mi querida Noemí, que están tratando de ganar en volumen. Sí, pudiera ser parte de más bien apostar ganar en volumen. Recordemos también que hay ciertos planes iniciados por el ente de control de apostar en agrandar la masa de contribuyentes, o sea, es decir, ganar recaudación tributaria no poniendo más impuestos o afectando a las mismas personas que ya están pagando el tributo, sino más bien identificar a aquellos que deberían de pagar y que hoy no están pagando. Eso podría ser también un mecanismo, y recordemos que de todas maneras la reducción de este impuesto a la renta es una modificación de un cambio que fue promovido por este mismo gobierno, tal vez para tratar de alivianar
la carga que está teniendo la familia, sobre todo de clase media, por el incremento que hubo en el año 2022 por el pago de tributos. Y respecto al impuesto a la salida de divisas, también recordemos que es un impuesto que afecta directamente al flujo de caja, a la caja como tal, de la sociedad que importa. Estamos en un país en donde la mayoría de compañías importan su materia prima para poder acá procesar y hacer un producto final, y lo que de una u otra manera busca el gobierno es alivianar ese impacto que tienen en la caja. Como les decía, de todas maneras, al 1 de enero del 2024 era inminente que la tarifa del ISD regresara al 2%, y lo que ha hecho este gobierno es ir de manera progresiva alivianando esa carga en cuanto a la liquidación de este tributo. Gracias, doña Noemí. Ricardo, por favor, en el finalísimo. Correcto, queremos agradecerle a nuestra invitada. Ha sido un placer, como siempre, contar con usted en los estudios del sistema de emisoras Atalaya y que nos ilustre con este tema, ¿no? Muchísimas gracias, el gusto es mío. Encantada.